Bueno, Shabbat Shalom en este cierre de Shabbat. Este cierre de Shabbat, no sábado, Shabbat, el día de reposo que el Señor instituyó desde el principio, desde la creación. Dice que Él hizo todas las cosas en 6 días y el 7º día reposó. Y ese es el día que Él santificó, bendijo y descansó. Por ende nos mandó a nosotros como hijos de Dios que hiciéramos lo mismo. No es el domingo, no es el lunes, no es el martes, no es el miércoles, no. El día santo del Señor es el Shabbat, el sábado. Amén. Amén. El día de reposo, que significa Shabbat, significa reposo, descanso significa. ¿Descansar en quién? En Dios. ¿Descansar de qué? De nuestro trabajo, de nuestro cansancio, de la fatiga, del correr, del todo el día. ¿Para qué? Para hacer solamente su voluntad. Y a eso nos dedicamos nosotros, a hacer su voluntad, porque hacer la voluntad de Dios es agradable y perfecto. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo, primero le voy a decir, con fe entremos en el arca. Con fe entremos en el arca. Ese es el título. Con fe entremos en el arca. Y vamos a estar empezando a leer en Hebreos 11. Hebreos 11. Anótenlo, así no perdemos tiempo. Vayan tomando apunte, porque si perdemos tiempo esperando a cada uno que encuentre el versículo, a veces demoramos más en lo que buscan el versículo. Entonces presten atención y anoten los versículos y después los estudian cada uno en su casita. Amén. Amén. Vamos a bendecir a los que están del otro lado de la pantalla, que el Señor les bendiga, que cada uno a donde llegue la transmisión por las redes sea transformando su vida a través de la bendita palabra. Amén. Shalom para ustedes también, a los que nos ven en las redes. Y voy a leer un poquitito, un versículo más atrás de Hebreos 11. En el 39 del 10 dice así: pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Estas son cartas del apóstol Pablo a los hebreos, a los israelitas. Siendo parte del pueblo de Dios, no tenemos que identificar mucho que nosotros no somos de los que retrocedemos, los que vamos para atrás. Una vez conocimos la verdad, una vez que el Señor nos libertó en la cruz del Calvario, en el madero, Él derramó su sangre, nos hizo salvos, no vamos a retroceder para atrás. Ahora que estamos puestas la mano en el arado, para adelante, como hace el huevo. Aplicando todo lo que Él nos enseña a través de la bendita palabra. No es solamente aceptarlo, sino caminar conforme a la voluntad de Él. Porque Él dice que el que me ama, guarda mis mandamientos. Y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cómo preservamos el alma? Hacemos su voluntad, siendo obediente a lo que Él nos manda en sus instrucciones, en su palabra. Amén. Y seguimos más abajo, ahora sí, fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque de ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y así es como tenemos que andar nosotros. O sea, todo esto que vemos nosotros, toda esta creación que vemos, animales, plantas, árboles, el mar, el cielo, las aves, el ser humano, fue creado de lo que no se veía. Lo hizo Dios, lo creó Dios con el poder de su palabra. El Señor dice que nosotros tenemos que andar en la fe verdadera. Que dice que es pues la fe, la certeza, estás convencido. Hay algo que te convence a ti fuertemente, dice la certeza de lo que se espera. ¿Acaso vino Yeshua ya a llevarnos de vuelta a su reino? Vino Jesucristo para hablar pronto y claro, porque tenemos gente nueva, pero Yeshua es un nombre verdadero. Vino ya, Él de vuelta retornó. Entonces nosotros en fe estamos esperando ese regreso. Y tenemos la convicción de lo que no vemos, porque tenemos la certeza de que Él regresa, porque Él dijo en su bendita palabra que Él iba a regresar de vuelta por sus escogidos. Y si tú quieres ser parte de los escogidos, tenés que tener fe. Todo el mundo tiene fe, pero está puesta en diferentes cosas. Cuando el Señor dijo, yo soy el autor de la fe.
O sea, a mí pertenece lo que es fe. Lo que pasa es que está desorientada. La fe está puesta en estampita, en San Cono, en San Jorge, en dioses paganos, en religiones paganas, cuando el Señor dice, yo soy la fe verdadera. Hay uno camino solo al eterno. Y es Yeshua. No hay otro camino. No es la Virgen, no es la estampita, no es la Santa Rita, no es la Santa Bárbara, bendita y de todo poco. No son eso, es Yeshua. El camino al Padre es Dios, Jesucristo, hecho hombre, que entregó su vida. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en la mayoría del mundo se está celebrando esta fiesta de Semana Santa, la cual nosotros la celebramos como lo dice la Biblia, y no cae en esta fecha, cae ahora el mes que entra. Fiesta del Señor, tal cual lo dice la Biblia, como dice la Biblia que hay que hacerlo, así la celebramos nosotros ahora, en un par de días. Pero todo el mundo está con esta celebración, pensando que honran a Dios, pero no viven como Dios dice. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Se acuerdan que leímos en Isaías ayer de noche? ¿De qué sirve, dice, la grosura de las ofrendas, los carneros? En el tiempo antiguo, las vacas, esas eran las ofrendas que llevaban. ¿De qué me sirve a mí? Me dan asco, dice. ¿Se acuerdan que leímos ayer? Me dan asco todas las ofrendas y todo lo que me traen. Si su corazón está lejos de mí, entonces ¿de qué sirve tanto show, tanto espectáculo, tanta escenario, tanto ahora lo que están haciendo, si el corazón de ellos está lejos de Dios? ¿Se entiende? A Dios no le agrada eso, le agrada realmente un corazón contrito y humillado. Es el que no desprecia al Eterno. No lo desprecia. Entonces, esa es la fe que nosotros predicamos. Dice que los antiguos alcanzaron fe por eso. Y de ahí nos vamos a saltar a Hebreos 11, un poquito más abajo, 6. De ahí empezamos. ¿Qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Nosotros, ¿por qué venimos a este lugar? Porque creemos que le hay. Porque creemos que existe. Que no es un cuento, que no es un gas ni nada. No, es Dios Todopoderoso, el Creador del cielo, del universo, de la tierra y de todo lo que habita en ella. Por eso que venimos. Dios, creemos que le hay, por eso venimos. Y que Él es galardonador de lo que le buscan. Quiere decir que Él premia, Él da recompensa para los niños que se escuchan del otro lado. Él da regalos para lo que le buscan. Lo que le buscan de corazón. Lo que le buscan realmente con el alma. Dice que Él es galardonador. Y dice en el 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿acaso cuando Dios se le presentó a Noé? Vamos a ir a Génesis ahora, donde está la historia de Noé. ¿Acaso cuando Dios se le presentó a Noé, Dios veía aguas, lluvias, como para hacer un arca? Imagínense. Desde que Dios se le presentó a Noé y le dijo, empieza a construir un arca, pasaron 120 años. Construyendo un arca donde nunca hubo una inundación, ni siquiera hubo un río cerca para que se inundara. Y sin embargo él en fe escuchó la voz de Dios y dijo, voy a ser obediente, porque Dios le dijo, construye un arca. Cuando Dios te está diciendo, haz esto, es un mandato ya. Uno se piensa que mandato es todo lo que está escrito acá en la Biblia, pero cuando Dios te dice, no hagas eso, porque está mal delante de mí, ¿uno qué tiene que hacer? No hacerlo, porque Dios está diciendo que no lo hagas. Dice, y dice porque Dios se acerca, muy de vuelta. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor Noé. Nunca hubo agua, nunca hubo, era todo desierto donde vivía, montañas. Ni siquiera un río pasaba. Y dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, cuando uno vive en fe, con la certeza de quién es Dios, de quién es Yeshua, y cumpliendo lo que Él manda,
sus ordenanzas, lo que Él instituyó acá. ¿Qué es lo que hizo Noé? Dice que con temor, ¡pah!, nunca vio agua, ni siquiera sabía que era un barco siquiera. Ni siquiera sabía lo que era un barco, pero Dios se lo mostró, se lo diseñó, algo así, tantos metros para allá, tantos metros para allá, tantos metros para arriba. Pone la brea, que es alfalcote, alquitrán, eso es brea, por dentro y por fuera. ¿Para qué? Para que no entre el agua y no se inunde. Y hazlo con esta madera, y mete los animales, y mete aquello, todo le diseñó Dios. Imagínense la burla que recibió él. 120 años, diciendo que Dios trae un juicio a la tierra y por agua van a morir todos si no se arrepienten de sus maldades. 120 años, y la gente, viejo loco. Tenía 500 años, imagínense. Viejo loco, ¿qué estás diciendo tú? Y se reían y se burlaban, hasta andás a ver cuántas cosas le hacían. Sin embargo, él decía, miren que Dios mandó un juicio a la tierra por la condición que vive, por la manera de vivir. Cambien su manera. Y no quisieron escucharlo, no quisieron oírlo. Y vino un juicio. Pero por la fe que tuvo Noé. Ahora vamos a ir bien a la historia. Entonces, ¿por qué hablo de que Noé era un hombre de fe? Porque la Biblia lo dice así. El único, en su generación, el único que tenía fe. El único que escuchaba la voz de Dios. No te sorprenda ahora si sos el único que estás escuchando la voz de Dios. Si no siguen el consejo que Dios manda a través de tu vida. Que no nos sorprenda. Vamos a ir ahora a Mateo 24. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Porque es simple lo que Dios nos manda. Lo que pasa es que la gente lo hace difícil. La gente lo hace difícil. Dios nos manda que seamos obedientes. 24:36 de Mateo es cuando Dios habla de las predicciones del fin, cuando le preguntan a los discípulos, ¿y qué señales habrán antes del fin, Señor? Le dice Jesucristo, le dice, ¿qué señales habrán? Y el Señor Yeshua le dice que habían terremotos, habían catástrofes y todo, habían de todo. Pero en el 24:36 le dice claramente el Señor, dice así: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto aconseje. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras, la palabra de Dios, no pasará, dice el Señor Yeshua. En el 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Mas como los días de Noé, miren a quién cita Yeshua, dice. El Señor Jesucristo dice, más, no, allá por favor, allá. Porque lo vas a golpear ahí y no se puede interrumpir la condición. ¿No? Pero como en los días de Noé, dice, pero nadie sabe la hora ni la hora, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y eso lo dijo el Señor Yeshua. ¿Por qué dijo Yeshua como en los días de Noé? ¿Por qué dijo eso? Quiere decir que la maldad de la tierra, de la humanidad, va a estar a un grado como en los tiempos de Noé. ¿Y acaso no estamos casi ahí? Y dice, porque como en los días antes del diluvio, hablando de Noé, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que Yeshua promete ahí que Él va a volver, pero hasta que no esté la cosa como en el tiempo de Noé, hasta que la gente no esté como en el tiempo de Noé, no va a venir eso. En Lucas 17:26, un poquito más adelante, vamos a hablar de esta arca de Noé. Lucas 17:26 dice, y como fue en los días de Noé, estas son palabras del Señor Yeshua también, y como fue en los días de Noé, así también serán los días que venga el Hijo del Hombre. Imagínense que ya vemos cómo está la maldad, ya vemos cómo se está aumentando cada vez más, y estamos llegando a la gravedad del sistema, de lo que nos está rodeando, al ejemplo, ¿cómo puedo decir?
La humanidad de ahora está asimilándose mucho a la humanidad que le rodeaba a Noé. Ahí está más claro. La humanidad de ahora se está asimilando mucho a la humanidad que le rodeaba a Noé. De ahora vamos a ir a hablar de la humanidad que le rodeaba a Noé. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todo. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Lot es otro, era el sobrino de Abraham, que estaba viviendo en Sodoma y Gomorra. Esto fue otro juicio de Dios. Dice, como los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Y los destruyó a todos. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea, bueno, ahí viene otra parte de la aclaración del Señor. Pero que como en los tiempos de Noé y como en los tiempos de Lot. ¿Cómo era el grado de maldad que había ahí? Vamos a ir ahora sí a Génesis 6. Génesis 6 es el primer libro de la Biblia en el capítulo 6. Serían 3 hojitas. En 3 hojitas ahí encontramos ya algo. Miren de quién está hablando. Cuando está Noé, estamos hablando de 3.000, casi 4.000 años antes, desde ahora, desde el que estamos ahora. Porque el Señor Jesucristo tiene 2023, estamos ahora en 2024. Pero Noé viene a ser 2.000 años antes de Yeshua, aproximadamente. Imaginen todas las generaciones que pasaron. Sin embargo, dice que el grado de maldad que había en el tiempo de Noé viene así. Capítulo 6. Versículo 5. La maldad de los hombres. Sí, pero el versículo 5, vamos a saltar hasta allí. Y dice, y vio Yahweh de los cielos, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todos designios de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente ¿a qué? Al mal. Todos los designios que tenía la humanidad en el tiempo de Noé estaban de continuo al mal. Querían robar, querían adulterar, hombre con hombre, mujer con mujer, violaban a los niños, robaban, mataban. Era todo así. Todo designio continuo. Hablaban de la gente. Habladuría, chisme. Todo lo malo que vos conocés, estaban practicando la humanidad. Ahora habemos algunos de los millones que somos que tratamos de comportarnos más o menos bien como dice la palabra. Por eso que no vino. Pero nosotros no entremos en las corrientes del mundo, sino siempre vayamos como el salmón contra la corriente, porque la corriente te quiere arrastrar a hacer lo malo, a hacer lo indebido, a hacer lo incorrecto, a hacer lo que Dios no le agrada. Así estaba en el tiempo de Noé. Y miren lo que decide Dios. Y se arrepintió en el versículo 6, Yahweh, de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. A Dios le duele la mala actitud que tienen las personas. A Dios le duelen los malos comportamientos. A Dios le duele que asesinen. A Dios le duele que violen, que maten a niños, jóvenes, mujeres. A Dios le duele la mentira, la idolatría. Le duele en el corazón. Dios es una persona como tú y como yo. Tiene sentimientos. Anoche hablábamos como padres, ¿se acuerdan? Él es padre. Él le duele las malas intenciones. Si a un padre le contentan las intenciones buenas de un niño, de un hijo, le da alegría que le abrace, que sea obediente. A mí me pone contento, tengo 3. Me pone contento que los hijos me den. Pero cuando se portan mal, ¿qué pasa? Se entristece. Cuando te hacen mal, te hacen daño, te causan daño, te entristece en el corazón. Y Dios es Padre, se entristece. Hay que decir que le dolió. Le dolió la maldad que había.
algo que Él creó a imagen y semejanza, algo que Él creó con tanto amor como el hombre y la mujer, que esté en esa degradación, de impureza, de asquerosidad como vivían. Y no estamos caminando, la humanidad no está caminando ya casi eso. El Señor dice que viene. Y si la humanidad sigue avanzando a ese punto de maldad, no falta mucho para que el Señor retorne. Lo que tiene que haber en nosotros es arrepentimiento. Arrepentimiento genuino y caminar conforme a la voluntad de Dios hasta el día que Él venga para ser salvo, porque no entran todo ahí. La gente piensa que entran todo. El católico piensa que entra ahí, pero no, si no practicas Biblia, no. El mormón, el testigo de Jehová, todos piensan que van a entrar ahí, pero si no practican Biblia, si no practican lo que dice Dios en su palabra, no entran. Porque la palabra de Dios dice que los que perseveren hasta el fin haciendo ¿qué? Lo bueno, lo correcto. Ese va a ser salvo. Entonces hoy es un día de arrepentimiento para los que estamos, y los que están del otro lado, por favor, tiene que haber un arrepentimiento genuino para poder entrar en el reino de los cielos. Si no, no se entra. Imagínate que de hoy Dios nos da una oportunidad más. Nos pudimos levantar, cada uno, grandes y chiquitos. Nos pudimos porque Dios sopló aliento de vida, y otra vez estamos acá, despiertos. Porque Él así lo quiso. Dándonos una oportunidad, ¿para qué? Para que procedamos al arrepentimiento. Por eso que despertamos. Y para que hagamos su voluntad. Nunca es tarde. Mientras hay vida, ¿qué dicen? Hay esperanza. Estamos con vida. Tenemos la esperanza de poder caminar. Lo último que nos queda, restituir todo lo que hicimos. ¿Quién podrá? ¿Remendar todo lo que hicimos? ¿Quién podrá? Pero sí, de ahora en adelante, caminar conforme a la voluntad, eso te da la certeza y la seguridad de que vas a entrar en el reino de los cielos. Caminando como el Señor Yeshua, siendo Rey de tu vida, siendo Señor de tu vida, siendo tu Padre y guiándote a toda verdad. Así sí, entramos en el reino de los cielos. Y dice que se arrepintió Yahweh de haber hecho al hombre en la tierra y le dio dolor en su corazón. Y dijo Yahweh, raeré